Hola chicos, bienvenidos a Kemonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Super Saiyan Son Gohan, The Fighter Who Pass Goku de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. Podemos ver que en la ventana tiene grabado SH Figures, que sería la línea Super Saiyan Son Gohan, The Fighter Who Pass Goku, que sería nuestra figura, y podemos ver en el lateral una ilustración a colores de la misma figura, mientras que en el fondo tendríamos algunas en escala de grises. Podemos ver también el holograma de Toei Animation, tenemos el de Tamashii Nations Quality, podemos ver precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años, también podemos apreciar que pertenece a Dragon Ball Z y que será parte de Tamashii Nations y Bandai. Por un lateral podemos ver la continuación de la ventana frontal y también el resto de las ilustraciones en escala de grises. Tenemos SH Figures, Super Saiyan Son Gohan, The Fighter Who Surpassed Goku. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura usando sus accesorios en diferentes poses. Tenemos información adicional, precauciones de seguridad. Podemos ver que sería parte de Bandai Namco. Tenemos el código de barras y nos dice que también pertenece a Bandai Spirits. Por el último costado tendríamos la continuación de la ventana frontal. Vemos que dice Super Saiyan Son Gohan, The Fighter Who Surpassed Goku. Y en la parte de abajo tenemos prácticamente lo mismo. Eso sería todo en cuanto a nuestro empaque, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos con el blister transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Vemos que todo viene perfectamente acomodado. En el caso del empaque ya sabemos que en las pestañas cuenta con las instrucciones para realizar los intercambios de manos, también los intercambios de rostros y de cabelleras. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, nos encontraríamos primero con los intercambios de manos. En este caso, el primer par de manos serían unas que tienen los dedos totalmente extendidos pero unidos, como para poder lanzar un ataque. Luce bastante bien. Podemos ver incluso el detalle del pulgar que está oculto en la parte interior. Aquí podemos ver el moldeado. Luce bastante llamativo. Tiene un muy buen detalle para cada uno de los dedos. Continuaríamos con un par de manos que tiene los dedos un tanto flexionados como para poder lanzar un ataque o defenderse de algún enemigo. Tiene un muy buen detalle para cada uno de los dedos, luce bastante bien, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con un par de manos que tiene los dedos totalmente extendidos pero separados. Aquí podemos apreciar, tiene un muy buen detalle, podemos ver todo el moldeado de la palma. Y finalmente tendríamos un par de manos que tiene los dedos un tanto flexionados como para lanzar un ataque. Aquí podemos ver, tiene un muy buen detalle, vemos cada uno de los dedos perfectamente bien definidos. Continuamos con los intercambios de rostro. En este caso tenemos un rostro con una expresión un tanto relajada, ya que recordemos la que trae por stock tiene una expresión totalmente seria. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, podemos ver la aplicación de pintura que luce mucho a la vista. Continuamos con una expresión de tensión. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene los labios abiertos y los dientes apretados. Podemos apreciar que luce bastante llamativo a la vista. Tiene una muy buena aplicación de pintura y luce bastante bien todo el moldeado. Continuamos con un intercambio de rostro, el cual vemos tiene una expresión un tanto confundida, muy representativa de la escena donde matan al androide 16. Vemos que tiene un muy buen detalle, podemos apreciar algo de daño de batalla y la aplicación de pintura luce mucho a la vista. Finalmente tendríamos un intercambio de rostro junto con su cabellera, donde podemos ver una expresión de total acción, luce bastante bien. Tenemos un muy buen detalle para la cabellera, vemos cada uno de los mechones perfectamente bien definidos, lucen bastante atractivos. Finalmente tendríamos la capa, la cual es muy atractiva para el personaje, ya que podemos ver representa muy bien a la versión que le da el señor Piccolo. Luce bastante llamativa, ya que tenemos una combinación entre tela con alambre y también en plástico suave, para darle mayor dinamismo a nuestra figura. Aquí podemos apreciar que le podríamos dar ciertas curvaturas al contorno de nuestra capa. Eso sería todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Gohan. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Super Saiyan Son Gohan, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como la que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura de Gohan podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tiene una expresión un tanto molesta, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver un poco de detalle en la nariz, también tenemos una muy buena aplicación de pintura a lo largo del rostro, vemos algunas líneas de expresión perfectamente bien marcadas, mientras que la cabellera tendría ese tono amarillo que luce bastante bien, tenemos un muy buen detalle, tenemos un muy buen moldeado. Podemos apreciar cada uno de los mechones perfectamente bien definidos. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura, encontraríamos un tono morado para su vestimenta y tenemos el detalle de las muñequeras y el cinturón en un tono azul, mientras que el calzado como siempre vendría en un tono marrón para esta combinación de vestimenta, luce bastante atractivo. En cuanto al detalle de los brazos, estos vienen descubiertos al igual que parte del pecho, podemos apreciar que luce bastante bien. Con el moldeado y esculpido de nuestra figura podemos notar que luce bastante llamativa, toda la musculatura está perfectamente bien definida. Podemos ver también el detalle de la vestimenta, la cual tiene algunas arrugas, tiene algunas ondulaciones, y en el caso del cinturón y las muñequeras tendríamos un poco de textura, luce bastante atractivo. En la parte trasera continuaríamos con el mismo diseño, vemos que tiene el detalle bombacho de los pantalones y en el caso del calzado tenemos un poco de moldeado también, luce bastante bien. En el caso del detalle de nuestra figura podemos apreciar que tiene un poco de sombreado a lo largo del pantalón, aunque casi no se percibe, es bastante tenue. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Super Saiyan Gohan. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, vemos que no está impedida para nada, el giro es bastante limpio, puede ir hacia el frente, un poco hacia atrás también y moverse hacia los laterales, mientras que ya sabemos que el cuello tiene articulación independiente para darle mayor rango de posabilidad. En el caso de los brazos, estos pueden rotar 360 grados, vemos que el giro es bastante limpio, sería exactamente igual de el lado contrario. También encontraríamos una articulación de mariposa considerablemente extensa para darle mayor rango de movimiento a nuestra figura. Si así lo necesitamos, tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un corte justo donde termina el detalle del hombro. Nos va a permitir rotar 360 grados de esta forma. En el caso del codo con tarea con doble punto de articulación tiene una buena flexión. La muñeca puede girar 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y también hacia los laterales. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Podemos ver el corte que tiene justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados sin ningún inconveniente. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una buena flexión, la muñeca gira 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y también hacia los laterales. En el caso del cuerpo de nuestro personaje, vemos que puede rotar justo en la parte de la cintura 360 grados, puede moverse hacia los costados, ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. Podemos apreciar que tiene un buen rango de movimiento. Desgraciadamente no tiene un corte en la parte central y no nos va a permitir rotar hacia ningún lado. En el caso de las piernas, recordemos que esta figura ha sido bastante polémica, pero me imagino que esta pieza pertenece a un lote de los más recientes, ya que podemos apreciar el movimiento es mucho más fluido. Ya la desarmé y está llena de lubricante para este tipo de plástico, lo cual nos va a facilitar mucho más el movimiento. Sin embargo, sí tiene algún detalle, y es que a la hora de aperturar el compás, una o las ambas piernas pueden llegar a salirse, como en este caso, pero prefiero este tipo de defecto a que se llegue a romper. Aquí podemos apreciar que es bastante sencillo el volverla a colocar y solo hay que tener cuidado a la hora de manipularlo, ya que como les comentaba se puede llegar a zafar, pero lo conectamos nuevamente. No es lo adecuado, pero aún así prefiero este tipo de errores al que se llegue a romper totalmente la figura y quede inservible. En el caso del rango de patada vemos que llegaría fácilmente hasta la media, hacia la parte trasera tenemos un buen rango de movimiento, del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Sucede lo mismo hacia la parte trasera, tenemos un buen rango de movimiento. En el caso de los muslos vemos que tiene una rotación bastante amplia, esto nos va a permitir darle poses mucho más dinámicas. En el caso de las rodillas también contamos con doble punto de articulación y sería exactamente igual en ambas rodillas.
En el caso de las piernas vemos que no tiene corte donde termina el detalle de la pantorrilla, sino directamente en la bota. Aquí podemos apreciar, ya que recordemos las figuras de Naruto tienen un corte justo por encima y también a la altura del calzado. Puede ir hacia abajo un poco, hacia arriba también, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Vemos que el pie puede girar 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Gohan. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para realizar el intercambio del rostro, amigos, es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar la parte frontal de la cabellera, la cual debido al tipo de conexión se desprende junto con el rostro. En este caso podemos colocar el nuevo rostro de esta forma, y antes de colocar, lo que les parece si colocamos también el detalle de la capa. Retiramos el resto de la cabellera, ponemos la capa de esta forma, es bastante sencilla de acoplar. Después volvemos a colocar la parte trasera de la cabellera, únicamente hay que presionar de esta forma. Una vez que la capa esté en la posición adecuada, hasta que llegue a ensamblar de esta manera. Aquí podemos apreciar que ya ensambló en la posición y solo resta colocar la parte de la cabellera frontal junto con el rostro. Vemos que nuestra figura de Gohan tiene un aspecto bastante clásico de la saga de Cell. Aquí podemos ver que luce muy bien el detalle de la capa. Incluso podemos darle un poco más de dinamismo a la capa debido al detalle alambrado con el que cuenta. Esto nos va a lucir mucho en nuestro display. Si quisiéramos colocarle el intercambio de la cabellera, vamos a retirar nuevamente el detalle de la cabellera frontal. También retiramos el resto de la cabellera. Podemos aprovechar y quitar la capa. Y podemos colocar el detalle del rostro junto con la cabellera que nos incluye adicionales de esta forma. Si quisiéramos también podemos colocar los intercambios de manos. Únicamente vamos a poner el nuevo intercambio de mano de esta forma, recordando siempre tener el detalle de la articulación perfectamente recto para que no nos llegue a lastimar la figura. Repetimos del lado contrario y colocamos la nueva mano de esta forma. Es bastante sencillo de colocar. Aquí podemos apreciar a nuestra figura como si estuviera lanzando un ataque, y tenemos el detalle de la cabellera yendo hacia la parte trasera debido a una explosión o a las mismas ráfagas de aire. Luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Super Saiyan Son Gohan. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Super Saiyan Son Gohan de Fighter Who Surprised Goku de la línea SH Figures, Z Machinations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraremos principalmente un tono morado para su vestimenta, la cual es muy característica de esta versión del personaje. También podemos ver el detalle del cinturón y las muñequeras en un color azul, mientras que el calzado tendría un tono marrón. En el caso de la capa, vemos que esta está compuesta por dos materiales distintos, y aunque es de un color blanco, sí tiene cierta diferencia de tonalidades. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos un muy buen detalle para la musculatura, la cual está muy bien marcada a la altura de los brazos descubiertos, mientras que el pecho también tiene algo de detalle, aunque solo se percibe una vez que retiramos la capa. En el caso de la vestimenta, vemos que tiene algunas ondulaciones y pliegues bastante naturales del tipo de prenda que usa. Podemos ver el detalle de los pantalones bombachos, y también tenemos un poco de diseño en las muñequeras y el cinturón, mientras que el calzado tiene también un poco de esculpido. En el caso de la capa, podemos ver que en la parte plástica tiene moldeado algunas ondulaciones y pliegues, mientras que en la parte de tela esta se consigue de forma mucho más natural debido al detalle de la capa alambrada. Nos va a servir mucho para poses mucho más dinámicas. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, vemos que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Podemos ver una muy buena aplicación de pintura a la altura del rostro. Podemos ver también algunos detalles en las líneas de expresión, y en el caso de la cabellera luce bastante llamativa. Podemos ver que tiene un poco de sombreado en la parte frontal de la misma, y cada uno de los mechones está perfectamente bien definidos. En el caso de las articulaciones de nuestra figura, tenemos un muy buen rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, aunque en el caso de los brazos hay que retirarle la capa para tener el 100% del rango de movimiento. Recordemos que esta figura fue un tanto polémica, ya que tenía bastantes reportes de rotura a la altura de las piernas. Como les comentaba, me parece que esta figura pertenece a un lote que salió mucho después, ya que no tiene este desperfecto y está bastante lubricada, aunque sí les recomiendo que la revisen bien para no tener algún
algún accidente. Como ya les había mencionado, en esta figura en específico sí se llega a zafar la pierna, pero prefiero ese tipo de error a que se llegue a romper y quede inservible. En el caso de los accesorios podemos apreciar que tendríamos un intercambio completo de cabellera, también tenemos intercambios de rostro, intercambios de manos y tenemos la capa que se puede retirar, y esto nos da mayor dinamismo a nuestra figura. A esta figura de Super Saiyan Son Gohan vamos a darle un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado, tiene el detalle de las piernas, pero al menos se ve que intentaron corregirla en futuros lotes. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Super Saiyan Son Gohan y hasta la próxima chicos. Bye.